La presente historia que te voy a contar no es algo que me haya contado alguien por ahí. No es algo que haya yo escuchado de sobremesa de alguna otra persona o algo que haya leído en algún lugar. Y esto sucede porque realmente esto me sucedió a mí. Corrí el año de 1995 cuando tenía yo que hacer un trabajo consistente en llevar una caja a la aduana de Veracruz en el puerto. Me facilitaron una camioneta y me dieron para unos viáticos correspondientes a una ida y un regreso. Llegando a Veracruz dejé la caja y de inmediato retorné a la Ciudad de México. Sin embargo, al llegar al pueblo de Fortín de las Flores, la camioneta sufrió un severo desperfecto en el cárter, tirando todo el aceite. Se trataba de una pick-up de doble cabina y en ella había llevado yo una tarima con una caja. No habían quedado más que restos de una tarima rota en la parte de atrás. Después de la reparación que pagué con el poco efectivo que traía para pagar las casetas y algún alimento, me dispuse a regresar a la Ciudad de México. No había forma de ir por la carretera de cuota, así que me tuve que ir por la carretera libre, que está ubicada en su inicio del lado de Orizaba y que tiene por nombre Cumbres de Acutzingo. Esa carretera es muy conocida por la peligrosidad que reviste. Muchas de sus curvas son muy pronunciadas y los camiones incluso tienen que circular en sentido inverso, ya que de otra forma se voltearían. Los automovilistas tienen que poner mucha atención en las señalizaciones que hay pintadas en tan pésima carretera. Además de tener unas curvas pronunciadas, estas se cuentan por docenas. Así es que la neblina también hizo acopio de sus dominios. No llevaría yo más de media hora circulando hacia las cumbres cuando una espesa neblina se ciñó sobre la carretera, imposibilitándome del todo poder ver hacia dónde me dirigía. Además de que el tráfico vehicular de manera sorprendente se vio muy disminuido ante tan pésimas condiciones meteorológicas. Cosa muy usual de muchos experimentados conductores que al ver que la neblina se hace presente en esa carretera, simplemente optan por quedarse a pernoctar en algún lugar o simplemente esperar a que baje esa asesina blanca. Pues yo seguí mi camino y llegué a una bifurcación. Serían las 10 de la noche. Una bifurcación que me señalaba una pendiente a mi lado derecho y una bajada a mi lado izquierdo. Lo intempestivo de mi carácter hizo que tomara la del lado izquierdo. Me debí de haber arrepentido porque a los pocos cientos de metros se convirtió en una terracería estrecha en la cual de un lado tenía un acantilado de 500 metros y del otro lado una pared de roca increíblemente grande y frente a mí el socavón de una vieja mina. La camioneta en ese momento quedó en el fango por delante y me di cuenta de que había algo similar a un encharcamiento que daba la impresión de un pantanal por lo alto de la hierba. Se veía que por ahí no había pasado nadie hacía siglos. Traté de echarme en reversa y me di cuenta de que algo atoraba la llanta. Así que bajé y con lámpara en mano me di cuenta de que estaba en un desnivel con respecto al pavimento donde terminaba una especie de carril y la terracería. Simplemente el camino había sido devorado por los elementos, ya que alguna vez estuvo pavimentado. Ante esta circunstancia y utilizando pedazos de la tabla que ya he mencionado que se encontraba en la caja, me di a la tarea de lograr que la camioneta saliera de ahí. Fue como pude debido a las enseñanzas de mi padre, que había estado en caminos sinuosos por toda la República. Subí a la camioneta y puse reversa, y después de varios intentos logré nuevamente retomar, pero viendo frente a mí de repente que del socavón de la mina salía una figura grande
similar a la de un ser humano, pero no podría asegurarlo. El movimiento de este ser era lento, pero yo entré en pánico y eché en reversa. De los 300 metros hacia la carretera me parecieron una eternidad, y llegando ahí me incorporé de forma inmediata al camino que debí de haber tomado originalmente. En ese instante sentí un fuerte golpe en el techo de la camioneta, pero yo seguí adelante. Después de unos instantes y en una obscuridad total, no quería yo voltear porque sentía que si volteaba en el retrovisor vería algo, y efectivamente al pasar un camión de pasajeros, vi con el contraste de las luces que dieron la reflectación de la luz en la neblina trasera del auto, que había una silueta de alguien sentado en la parte trasera de la camioneta. Prendí la luz y entonces volví a espejear y no vi nada, y así me manejé durante aproximadamente 1 hora y media. Pero yo sentía una mirada clavada en la espalda y un dolor terrible en la espalda también. Cuando llegué a Tecamachalco, Puebla, me orillé en un negocio de comida y entonces descendí de la unidad. Aún tembloroso me aproximé a la entrada y un trailero me vio en un estado que probablemente por mi rostro me dijo: compadre, ¿qué pasa? A lo cual yo me senté junto a él sin ningún temor y le conté lo que había sucedido. Simplemente necesitaba hablarlo con alguien. Y él me dijo: no te preocupes, muchacho. Yo llevo muchos años en esto y lo que me cuentas es real. Hay cosas así que pasan en estas carreteras malditas, pero si pierdes el control, eso te saca del camino y te mata. Precisamente ese lugar donde tú tuviste esta extraña experiencia, hay aproximadamente una hilera de no menos de 100 cruces colocadas ahí por los deudos de los diversos difuntos que han muerto en este tramo de la carretera de la muerte, de carretera llamada Cumbres de Ajutzingo. Fue entonces que me invitó una Coca-Cola y yo la bebí rápidamente. Después de un rato nos despedimos y yo ingresé nuevamente a mi camioneta. Como pude, llegué a la Ciudad de México y manejé a toda velocidad. No sé cómo llegué, puesto que estaba realmente en una crisis nerviosa, en shock. Llegando a la casa no quise despertar a nadie y me recosté vestido en la sala. Al otro día en la mañana mi mujer me movió y me preguntó cómo me había ido. Levemente le platiqué de lo sucedido, y al quitarme la camisa en la habitación, ella pegó un grito y me dijo: ¿qué te ha pasado en la espalda? Dije: ¿qué es? Y al verme yo en el espejo del tocador pude ver que traía la espalda llena de moretones y de rasguños. Esa cosa había dejado su marca. De esto ya han pasado muchos años, pero si hay un lugar sobre la tierra al cual yo jamás regresaría de manera voluntaria, son las Cumbres de Ajutzingo, ubicadas entre los límites de los estados de Veracruz y Puebla, y que de ninguna manera yo los considero un buen lugar, sino las tierras malas. Yo soy Visper. Esto es el show del terror. Si te ha gustado la narración, dale like, suscríbete y comparte, que con ello mucho me ayudas. Hasta la vista, criaturas de la noche.